Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos. En esta hora le damos gracias al Señor por este nuevo privilegio que nos concede de poder estudiar su bendita palabra para poder aprender más de ella. En esta noche quisiera leer una porción de la Escritura, siempre continuando con los requisitos para un ministro del Evangelio, para un pastor. Y quisiera leer en Tito, siempre en la carta del apóstol Pablo a Tito, en el capítulo número 1. Ahí tenemos lo que son los requisitos que hemos estado estudiando para poder aprender y poder saber precisamente qué es lo que la Biblia nos demanda en su palabra, como lo dice ahí, requisitos para un obispo o ancianos. Y leemos en Tito capítulo 1 versículo 5 y 6. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer. Oremos al Señor para que Él nos hable por medio de esta palabra. El requisito que vamos a estudiar en esta hora es marido de una sola mujer. O sea, es un requisito para los ministros del Evangelio. Oremos. Padre, te damos gracias por tu gran amor y misericordia. Gracias por la oportunidad que nos concedes de poder, Señor, aprender más de tu palabra. Gracias te damos por tenerla escrita y porque ahora podemos, Señor, extraer de ella la enseñanza que tú tienes para cada una de nuestras vidas. Háblanos, Señor, por medio de tu palabra, edifícanos, enséñanos tu buena palabra. En el nombre glorioso y poderoso de Cristo Jesús, abre nuestros corazones a la obediencia de tu santa palabra. En Cristo Jesús, gracias. Amén, Señor. Y amén. El requisito que ahora corresponde es marido de una sola mujer. La última ocasión estuvimos viendo lo que era el requisito de ser irreprensible y ahora continuamos con esto de marido de una sola mujer. Si usted notó, y lo hemos notado en los estudios que hemos tenido, en los versículos que hemos estudiado, cómo el apóstol Pablo habla del propósito por el cual él deja a Tito allí en Creta, y dice que su propósito es precisamente para que corrigiese lo deficiente y para que estableciese ancianos. Entonces, dentro de lo que era la corrección y establecimiento de ancianos, era importante que el ministro, en este caso Tito, y los que él habría de preparar o habría de colocar para corregir lo deficiente, tenía que ser una persona que llenase los requisitos necesarios para poder ser efectivo en el servicio del ministerio. Es increíble poder ver cómo el apóstol Pablo, en el tiempo que se escriben estas cartas, estas epístolas, o en estas cartas personales que él hace a sus siervos, a los que han trabajado con él, se puede notar que Pablo deja muy claras las instrucciones, y en este caso de marido de una sola mujer, se sabe de que no existía la poligamia ya en este tiempo, no se practicaba la poligamia. Entonces, ¿cómo podemos entender el hecho de que un ministro tenía que ser marido de una sola mujer? ¿En qué sentido está este requisito? Porque Pablo lo está señalando a Tito. Quiero señalar que no lo está haciendo precisamente porque estuviese siendo practicada la poligamia, sino que más bien este requisito va enfocado en el hecho de que cada ministro tiene la responsabilidad de enseñar principios, enseñar valores a los cristianos, a la iglesia, y entonces él tiene que estar muy identificado con todos estos elementos de familia, de hogar, para poder instruir a los demás. Es decir, que no se puede orientar a las personas desde una perspectiva de un desconocimiento total de estos principios y valores que la palabra de Dios nos enseña. Entonces es importante el que cada ministro del Evangelio pueda tener esta característica, este requisito
que dice acá marido de una sola mujer. A lo que se refiere es que el ministro que está casado debe de mostrar fidelidad, debe mostrar esa seriedad en su hogar, en su familia, en su matrimonio, es decir, ser una persona fiel hacia la esposa con quien él está casado. Cuando se dice marido de una sola mujer, es que debe ser un ministro fiel en su matrimonio, fiel en su relación matrimonial, fiel en su aspecto familiar. En la vida cotidiana podemos ver que un ingeniero que va a ver algún proyecto, él tiene que conocer precisamente todo lo que se necesita para poder desarrollar un proyecto arquitectónico, un proyecto de construcción. Si realmente es un ingeniero que se ha capacitado, que se ha preparado, naturalmente le será posible el poder realizar ese proyecto. Si no tiene conocimiento, naturalmente no podrá. Entonces, ¿qué es lo que sucede dentro de lo que es la vida ministerial? Quiero decir que Pablo, y es algo curioso, Pablo en sus cartas, en sus epístolas, cuando él habla con respecto al matrimonio, él dice: a los solteros yo les digo, bueno sería que se quedaran como yo, o sea, que no se casaran. Él da ese consejo porque algunos argumentan que Pablo había sido casado y que ahora había enviudado, y entonces para él el dedicarse a la obra del Señor era lo más excelente que ahora él tenía en su mente y en su corazón. Y entonces él quiere precisamente dedicarse a la obra, y por eso él aconseja eso a los jóvenes, a los solteros, que bueno sería que se dedicaran a servir al Señor, se quedaran en la condición que él también se encontraba. Aunque la Biblia no está señalando, no lo dice en ninguna parte, que Pablo hubiese sido casado y que fuese viudo, no obstante el principio que él tiene es hacer resaltar el valor que tiene la obra del Señor, y que realmente un soltero pues que no tiene un compromiso, probablemente se le haga más fácil el poder ejercer su ministerio. Pero por otra parte, ahora que él ya va a hablar de ministros, no va a hablar de líderes, de laicos, a quienes se le ha aplicado muchas veces estos principios y estos valores, Pablo aclara y dice que sí debe de ser casado, debe de ser marido de una sola mujer. Entonces, ¿qué es lo que Pablo pretende? Lo que pretende es que como el primer ministerio que el pastor tiene, como primer ministerio, es precisamente su hogar. El primer ministerio que el ministro, el pastor, tiene es su hogar. Si él no tiene experiencia en cómo él va a actuar ante un problema que se presente en una familia, en un hogar, en un matrimonio, entonces se le hará bien difícil. Claro, pueden haber consejos desde un punto de vista teórico, o sea, donde la persona conoce por medio de libros, instrucciones, capacitación sobre familia. Hay que hasta libros que hablan, el libro del ministro, donde nos enseñan algunos principios, algunas cosas que el ministro debe de ejercer. Pero acá ya no se habla precisamente de una teoría, sino que se habla de una práctica. Es decir, que el ministro debe estar empapado en su vida personal, en su vida familiar, de todos esos valores. O sea, el que no enfrenta un problema, una situación difícil en su hogar, ¿cómo va a tener la capacidad para poder orientar a otro? O sea, el matrimonio de alguna manera y la familia a uno le sirve como una capacitación para que el ministro pueda, en el momento que hay una persona o hay una familia que tiene problemas, él ya pasó por esa experiencia. No solamente tiene conocimiento, claro, yo no estoy en contra del conocimiento y la capacitación, tiene que haber, pero es importante de que el ministro, para orientar sobre la fidelidad del matrimonio, porque hablamos mucho de esto, de que debe ser marido de una sola mujer, pero oiga esto, ¿cómo se va a orientar en ese sentido si no se ha podido o no se tiene la experiencia personal? O sea, no se vive inmerso en eso.
¿Cómo se le va a orientar a los padres para que sean buenos padres con sus hijos cuando el ministro no es padre, cuando el ministro no conoce absolutamente nada de familia? Entonces es importante que el ministro tenga no solamente conocimiento, sino que también tenga una vida práctica, es decir, que él esté empapado de esto a través de la vida práctica. ¿Cuánta ayuda se le ha dado a las personas y a las familias cuando los ministros han tenido la capacidad para poder no solamente orientar, sino a través de una perspectiva del conocimiento, sino a través de su vida personal, a través de su hogar, de su familia? Entonces, cuando uno está experimentando todo eso y la gente lo ve, es entonces cuando cobra más fuerza el evangelio, cuando el evangelio se puede ver, se puede percibir sus efectos transformadores, sus efectos gloriosos. Pero si no se pueden ver, entonces ¿cómo, hermano, la gente va a creer en el evangelio? Por eso es que en la escritura encontramos cómo la Biblia señala y dice, y les reconocían que habían estado con Jesús. Habían características de los cristianos, los primeros cristianos en la iglesia primitiva, que se les notaba a través de una vida diferente, transformada, su forma de ser. Entonces, ojo con eso, hay que tener mucho cuidado. Cuando acá dice marido de una sola mujer, es que él está siendo fiel a su hogar, a su matrimonio. Está experimentando esa capacitación personal todos los días. O sea, no solamente el hecho de tener problemas, sino el hecho de enfrentarlos, solucionarlos y a la vez ir creciendo en sabiduría para poder orientar a los demás. Por eso es que vamos a ver más adelante que cuando un ministro falla en este rubro, en este requisito de ser marido de una sola mujer, o sea, habla de la monogamia, o sea, marido de una sola mujer, pero habla más de fidelidad, habla más de integralidad, de integridad en el matrimonio. Entonces es importante que notemos esto. Entonces todo ministro debe de tener su esposa, todo ministro debe, bueno, el Señor mismo lo dijo, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Y por qué? Porque la esposa se convierte en un complemento, un elemento que viene a complementar la vida del ministro en el sentido de sus emociones, en el sentido de su orientación con respecto a lo que es el hogar y la familia. Es decir, es una escuela. El matrimonio es una escuela donde estamos aprendiendo, y cuando vamos a aconsejar a las personas, a las parejas, pues entonces ya tenemos un potencial, tenemos un bagaje de experiencias que nos ayudarán para poder orientar a nuestros hermanos, a los feligreses de la iglesia. Hermano, que Dios nos ayude para que cada ministro pueda tener claro este requisito: marido de una sola mujer. ¿Qué significa? Que sea fiel en su hogar, que sea fiel en su matrimonio, que ejerza bien su papel, su rol de ser un buen esposo, un buen padre, para poder aconsejar a los demás. Oremos a nuestro Señor y démosle gracias. Padre, te damos gracias por este requisito que ahora hemos aprendido. Señor, te pido que bendigas a todos los ministros, sus hogares, sus familias. Señor, guárdalos, protégelos, guíalos, y que ellos puedan tener esa sabiduría necesaria para poder orientar a tu pueblo, para poder aconsejar los matrimonios, para poder aconsejar a las familias. Padre, en el nombre de Jesús, los pongo en tus manos. A ti sea el honor y la gloria, Padre, hoy y por siempre. Gracias te damos, Señor, por tu fidelidad, por tu amor y tu bondad en Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Que Dios te bendiga, amado hermano, y te esperamos en el próximo requisito, en el próximo estudio. No te los pierdas, estarán siempre siendo, voy a decir, publicados en YouTube. Ahí tú los puedes ver para que puedas aprender más de la palabra. Dios te bendiga.